Bienvenidos a leerciencia.net. En este video se explica el procedimiento para calcular el peso molecular o la masa molecular de un compuesto. En la descripción del video queda un enlace a un taller de lectura sobre el tema. Antes de ir con los ejercicios, los invito a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios. El peso molecular es la masa en gramos de un mol de moléculas de un compuesto. El peso molecular del cloropropano, por ejemplo, es 73.53 gramos mol. Para encontrar este valor y cualquier otro peso molecular, se sigue el siguiente procedimiento. Primero, se escriben los símbolos de los elementos presentes en la molécula. En el caso del cloropropano están presentes el carbono, el hidrógeno y el cloro. El segundo paso es escribir los pesos atómicos. En la tabla periódica se encuentra que el peso atómico del carbono es 12.01, el peso atómico del hidrógeno es 1.008 y el peso atómico del cloro es 35.45. Estas unidades se pueden escribir en gramos por mol. El tercer paso es escribir la cantidad relativa de los elementos en la molécula. La cantidad relativa está dada por los subíndices que hay en la fórmula del compuesto. Para el caso del carbono, la cantidad relativa es 3, la cantidad relativa del hidrógeno es 7 y la del cloro es 1. El cuarto paso es realizar las operaciones. Primero se realizan los productos, es decir, se multiplica el peso atómico por la cantidad relativa de cada uno de los elementos. Para el carbono, 12.01 por 3 es igual a 36.03. Para el hidrógeno, 1.008 por 7 es igual a 7.056. Y para el cloro, 35.45 por 1 es igual a 35.45. Para terminar, se suman los productos. Entonces, 36.03 más 7.056 más 35.45 da 73.53. Las unidades siguen siendo las mismas, es decir, que el peso atómico del cloropropano es 73.53 gramos mol. Veamos otros ejemplos con algunas variaciones. Las fórmulas de algunos compuestos tienen paréntesis que influyen un poco en la manera como se calcula el peso molecular, pero a grandes rasgos el procedimiento es el mismo que se explicó en el ejemplo anterior. Es decir, primero se escriben los símbolos de los elementos que forman el compuesto. En este caso el compuesto está formado por calcio, está formado por fósforo y está formado por oxígeno. El segundo paso es escribir los pesos atómicos. La tabla periódica dice que el peso atómico del calcio es 40.08, el peso atómico del fósforo es 30.97 y el peso atómico del oxígeno es 15.99. Las unidades para el peso atómico pueden ser gramos por mol. El tercer paso es escribir la cantidad relativa de cada uno de los elementos en la molécula. En el caso del calcio, su cantidad relativa es 3, determinada por el subíndice que hay a la derecha. Pero para calcular la cantidad relativa de los elementos que están dentro del paréntesis, se multiplica el subíndice del elemento por el subíndice que está fuera del paréntesis. Para calcular entonces la cantidad relativa del fósforo, multiplicamos 1 por 2. Así que la cantidad relativa del fósforo es 2. Y para calcular la cantidad relativa del oxígeno se multiplica 4 por 2. Así que la cantidad relativa del oxígeno es 8. El cuarto paso es realizar las operaciones. Primero, las multiplicaciones de peso atómico por cantidad relativa. Para el calcio, 40.08 por 3 es igual a 120.24. Para el fósforo, 30.97 por 2 es igual a 61.94. Y para el oxígeno, 15.99 por 8 es igual a 127.92.
Y para terminar se suman esos tres valores, 120.24 más 61.94 más 127.92 es igual a 310.10 gramos mol. Es decir, que el peso molecular de este compuesto, que se llama fosfato de calcio, es igual a 310.1 gramos mol. Otra variación que se encuentra en la fórmula de algunos compuestos, sobre todo de compuestos orgánicos, es que uno o más elementos pueden estar ubicados en diferentes posiciones. Esto es necesario tenerlo en cuenta a la hora de calcular la cantidad relativa de los elementos en la molécula. El resto del procedimiento es igual al explicado en los ejercicios anteriores. Es decir, primero se escribe los símbolos de los elementos que forman el compuesto. En este caso el compuesto está formado por carbono, está formado por hidrógeno y está formado por oxígeno. El segundo paso es escribir los pesos atómicos. La tabla periódica dice que el peso atómico del carbono es 12.01, que el peso atómico del hidrógeno es 1.008 y que el peso atómico del oxígeno es 15.99. El tercer paso es encontrar la cantidad relativa de cada uno de los elementos en la molécula. En el caso del carbono su cantidad relativa es 2. En el caso del hidrógeno, que está en dos posiciones, su cantidad relativa es 6. Se suma 5 más 1. Y la cantidad relativa del oxígeno es 1. Luego se multiplica peso atómico por cantidad relativa. 12.01 por 2 es igual a 24.02. 1.008 por 6 es igual a 6.048 y 15.99 por 1 es igual a 15.99. Luego se suman los tres resultados, 24.02 más 6.048 más 15.99 es igual a 46.058. Las unidades del peso atómico son las mismas unidades del peso molecular. Así que el peso molecular de este compuesto, que es etanol, es 46.058 gramos mol. Hasta aquí la explicación del procedimiento para hallar el peso molecular de un compuesto. Espero que la información sea clara y de utilidad y le reitero la invitación a suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.